nombre es Nali Rosero, el tema a exponer es ley de Boyle. Según la ley de Boyle, dice que a una temperatura constante, la presión que se ejerce a una masa de un gas es inversamente proporcional al volumen. Es decir, que entre más presión haya, menor será su volumen. La fórmula que se emplea para esta ley es presión por volumen, que es igual a una constante. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, donde P es presión que se somete el gas y V es volumen que ocupa el gas. Para esto he hecho un ejemplo que dice: un depósito que contiene gas propano tiene un volumen de 500 metros cúbicos a una presión de 4 atmósferas. Nos pide determinar cuántos cilindros de 200 litros de capacidad a una presión de 2 atmósferas a la misma temperatura. Entonces tenemos los datos, que es presión 1, volumen 1, presión 2, pero no conocemos el volumen 2. Entonces, presión 1 por volumen 1, 4 atmósferas por 500 metros cúbicos es igual a presión 2 por volumen 2, 2 atmósferas por V2, pero V2 no conocemos. Entonces, presión 2 por V2, como está multiplicando, la pasamos a dividir. Y esto da V2 por la presión 1, que es 4 atmósferas, por 500 metros cúbicos, que es volumen 1, sobre la presión 2, que es 2 atmósferas. Aquí las atmósferas se cancelan y como resultado da 2000 metros cúbicos sobre 2. Ya conocemos el valor de V2, que es un V1000 metros cúbicos, y tenemos que pasarlo a litros porque nos permite calcular a litros. Entonces, un metro cúbico, como ya sabemos, equivale a 1000 litros. Aquí los metros cúbicos se cancelan y en esta multiplicación el resultado es 1.000.000 de litros sobre 200 litros, que es la capacidad de cada cilindro. Esto es igual a 5.000 cilindros de 200 litros, que equivale a cada cilindro, le cabe 1.000.000 de litros. Hola, mi nombre es Joana y me corresponde el tema de ley de Charles. Esta ley relaciona el volumen y la temperatura de un gas a una presión constante. ¿Qué dice? El volumen de un gas a una presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Tenemos un problema. Dice, una determinada cantidad de oxígeno ocupa una cantidad de 3 litros a 60 grados centígrados. Calcular la temperatura en grados centígrados a la que ocupa 1 litro, si la presión permanece constante. Tenemos la fórmula original: volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. Tenemos los datos. Volumen 1 es igual a 3 litros, volumen 2 igual a 1 litro, temperatura 1 igual a 60 grados centígrados. Nos pide calcular la temperatura 2. La temperatura 1 la tenemos en grados centígrados, pero como para trabajar temperatura absoluta necesitamos grados Kelvin, convertimos. Para pasar a grados Kelvin es los grados centígrados más 273, que esto nos da 333 Kelvin. Y reemplazamos en la fórmula, ya despejada. B2 es igual a 1 litro, T1 igual a 333 y B1 igual a 3 litros. Esto nos da igual a 111 Kelvin. Pero como acá nos dice que la temperatura en grados centígrados la convertimos, para convertir a grados centígrados de grados Kelvin es grados Kelvin menos 273, lo que nos da menos 162 grados centígrados. Gracias. Buenas, mi nombre es Camila Aguirre y voy a hacer una demostración de la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es un conjunto de las anteriores leyes estudiadas. Dos de estas leyes, la unión de dos de estas leyes dice que la presión por el volumen sobre una temperatura es una constante.
Esto pasado por un proceso isotérmico, es decir, que vamos a tener en cuenta que la temperatura es constante, la presión es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura. Nos da la ley general de los gases ideales, que es P por B es igual a N por R por T, en donde la P es presión siempre dada en atmósferas, B es el volumen siempre dado en litros, N es el número de moles y R es una constante. Temperatura es T dada siempre en Kelvin. Se puede dar a conocer que N siendo el número de moles y R la constante, siempre van a estar dadas. Las únicas que pueden variar son presión, volumen y temperatura. Un claro ejemplo que podemos encontrar es en el que nos pide calcular el volumen de un gas cualquiera, dándonos el número de moles, la temperatura y la presión. Podemos notar que la temperatura nos la da en grados centígrados, es decir, que la tenemos que pasar a grados Kelvin, con la siguiente fórmula. Los grados centígrados más 273 dan los grados Kelvin. En este caso, dado los 210 grados centígrados más 273, nos dan 483 grados Kelvin. En la ecuación general, vamos a encontrar volumen, es decir, que la presión que está multiplicando no pasa a dividir y nos queda esta ecuación. Y reemplazamos cada uno de estos valores dados anteriormente. N siendo el número de moles, nos dan 6.4 moles. Lo multiplicamos por R, que era una constante, que era de 0.082 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin, multiplicado por la temperatura dada en Kelvin ya encontrada, que es de 483 Kelvin, sobre la presión inicial, que eran 3 atmósferas. Esta multiplicación nos da 253.48 litros por atmósferas, porque moles con moles se cancelan, grados Kelvin con grados Kelvin se cancelan y nos quedan litros por atmósferas. Esta división ya nos da 84.49 litros, porque las atmósferas con las atmósferas de la presión de abajo se cancelan y nos da este determinado volumen. Gracias.